Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a estudiar el seminario 6 que abarca helmintos tisulares y protozoos intestinales y del tracto urogenital. El objetivo de esta clase va a ser comprender la biología y los mecanismos patogénicos de los helmintos tisulares de importancia médica y poder aprender las características de los protozoos parásitos. En particular vamos a ver algunos que se localizan en el tracto intestinal y en el urogenital. Los contenidos de la clase van a ser las características biológicas, los ciclos biológicos y de transmisión, la interacción que van a ejercer el huésped y el parásito y los mecanismos de patogenicidad. Los helmintos tisulares que vamos a ver hoy, el estadio que va a ejercer la patogenia, va a ser la larva y no el adulto como vieron en seminarios anteriores. Estos ciclos se establecen en la naturaleza entre hospederos intermediarios y hospederos definitivos. Sin embargo, el hombre puede introducirse en este ciclo de forma accidental, no es un hospedero habitual. Hoy vamos a estudiar la infección causada por un cestode, el Echinococcus granulosus sensu stricto, ¿sí? Que es la tenia del perro, y va a generar en el humano, vamos a estudiar hoy, hidatidosis. El ciclo de vida de Echinococcus granulosus es un ciclo indirecto, en donde va a alternar el parásito entre un huésped definitivo y un huésped intermediario. El huésped definitivo son cánidos, que generalmente es el perro, y los huéspedes intermediarios son el ganado bovino, ovino, caprino y diversos camélidos como la vicuña, la alpaca, la llama, ¿sí? Por lo tanto, este ciclo se va a establecer no solamente en el sur de la Argentina, ¿sí? Si hablamos un poquito de epidemiología, tenemos que pensar que estos diferentes ganados están distribuidos en toda la Argentina. Puede suceder transmisión en el norte, en el este, ¿sí? En toda la cordillera, en el norte y en el sur, en la Patagonia. No debemos pensar solamente que la transmisión de la hidatidosis es solamente en el sur. Muy bien. El ciclo de vida, por lo tanto, vamos a comenzar por el perro, ¿sí? El perro en su intestino va a tener al adulto. Este es el adulto de Echinococcus granulosus, ¿sí? Es un cestode, tiene 3 o 4 proglótides, ¿sí? 1, 2, 3 proglótides. La primera es inmadura, madura y grávida, ya tiene los huevos, ¿sí? Estos huevos son directamente infectivos cuando salen a través de la materia fecal que deposita el perro, ¿sí? Por lo tanto, no necesitan maduración en el medio ambiente. Estos huevos ya están embrionados, tienen un embrión hexacanto. Muy bien, estos huevos son ingeridos habitualmente por el ganado. En algún momento puede introducirse accidentalmente el humano. Muy bien, cuando son ingeridos, estos huevos que son automáticamente infectivos, se libera la oncófera, ¿sí? Y esta puede atravesar el epitelio intestinal y dirigirse por circulación a cualquier tejido. En los tejidos, esta oncófera se va a desarrollar en la forma de larva, ¿sí? Esta es la larva. Por lo tanto, vamos a tener un ciclo que alterna entre un adulto, un huevo embrionado con una oncófera y una larva, ¿sí? Esta larva va a ir creciendo con el tiempo en los tejidos, en todos los tejidos del ganado o también del humano, ¿sí? Si un humano
ingiere un huevo infectivo, el huevo eclosiona, sale la oncósfera, atraviesa el epitelio intestinal y se dirige por circulación a cualquier órgano. Ya vamos a ver cuáles son los blancos de choque, ¿sí? Pero bueno, se dirige a los órganos, a los tejidos, y ahí empieza a formarse con el tiempo lentamente la larva, ¿sí? La larva. La larva ya vamos a ver que tiene varias capas, ¿sí? Y luego cuando adquiere la última capa, que la va a proporcionar el huésped, ya lo vamos a ver más adelante, es cuando se genera el quiste hidatídico, ¿sí? Este quiste va a estar en todos los tejidos, por lo tanto cuando este animal se carnea y otro huésped definitivo ingiere esta carne mal cocida o no congelada debidamente, esta larva queda viva, por lo tanto es ingerida por el perro. Y este perro, lo que sucede adentro es que esta larva se rompe, ¿sí? Y todos estos protoescólices que están acá adentro, si esta es una vesícula hija, acá podemos ver, y estas pelotitas que están acá adentro son los protoescólices, ¿sí? Hay muchos protoescólices. Esos protoescólices están invaginados, fíjense. Esta parte de acá arriba es donde tiene la corona de ganchos, ¿sí? Está invaginada. Cuando se rompe la larva, se salen todos los protoescólices, se vagina el escólex, la cabecita, ¿sí? Que tiene los ganchos, y se aferra en el intestino del perro. Por lo tanto, este escólex, que tiene una capacidad germinativa impresionante, ¿sí? Aferrado al intestino, en la cara luminal obviamente, ¿sí? No atraviesa la pared, este se queda del lado del lumen, empieza a estrobilizar, o sea, a crecer sus proglótides a partir del cuello, y se forma la primer proglótide, la segunda y la tercera, ¿sí? Va madurando y va generando los huevos. Por lo tanto, el escólex aferrado al intestino va a dar lugar al adulto en el perro. Bueno, les quería aclarar un poquito, porque quizá no quedó muy claro en la diapo anterior, ¿sí? Un perro infectado contiene miles de adultos en su intestino, están todos aferrados mediante su escólex, ¿sí? Y van liberando los huevos, o sea, imagínense, muchísimos, los cuales salen con las deposiciones del perro. O sea que es un gran transmisor de la enfermedad. Bueno, recuerden también que es un cestode, ¿sí? Las características de los cestodes que estudiamos en los seminarios anteriores. Es muy chiquito, mide de 2 a 3 milímetros, perdón, de 5 a 6 milímetros. Bueno, y esas características, ¿sí? Refresquenlas de los seminarios anteriores. Vamos a estudiar acá en esta diapo un poquito la estructura del quiste hidatídico. Vamos a ver este esquema que nos va a ser más fácil después para identificar en la foto por microscopía electrónica, ¿sí? Acá podemos ver que el quiste se conforma de 3 capas. La más externa es la membrana adventicia o capa adventicia, que es la proporcionada por el huésped, ¿sí? Cuando la larva se establece y empieza a crecer, ¿sí? Se empieza a desarrollar, la respuesta inmune que llega y que la quiere contener va a generar toda esta capa. Por lo tanto, todo esto es respuesta inmune que está conteniendo a la larva, ¿sí? Que está tratando de atacar a la larva, conteniéndola. Luego, con el tiempo, en un quiste de muchos años, la larva va muriendo y esto se va calcificando, ¿sí? Muy bien, la capa del medio es la capa cuticular o laminada, ¿sí? Es la gris oscura. Esta es como una catáfila de cebolla, es una capa acelular, ¿sí? Es solamente lipoproteína.
Bien, y la membrana más interna, la tercera, ¿sí? Es la membrana germinativa, germinal, ¿sí? Esta membrana es unicelular y es sincicial, se forma un sinicicio, y es de donde germinan todas las vesículas prolígeras, que son que son microscópicas, ¿sí? Luego este tabique se rompe y se libera en el medio en el líquido de la larva. Toda esta larva está llena de líquido, esto es líquido hidatídico, ¿sí? Luego el material particulado que vamos a ver se le va a llamar arenilla, ¿sí? En este líquido está la arenilla hidatídica. Bien, y también están las vesículas hijas, puede haber una, dos, tres más, ¿sí? Puede haber protoescólices, que son estos chiquitos sueltos adentro de las vesículas hijas o adentro de las vesículas prolígeras. Estas son microscópicas y estas ya son macroscópicas, se pueden observar, ¿sí? Se pueden observar con una ecografía, que es el mejor método para hacer un diagnóstico, ¿sí? Mediante una ecografía a la persona se le puede observar la arenilla hidatídica. Cuando cambia de posición se pueden observar las vesículas hijas. Muy bien, todos los de adentro son protoescólices. Fíjense que todo surge y nace de la membrana germinativa, ¿sí? Todo se va como generando a partir de esta membrana. En esta foto podemos observar toda una capa de adventicia, de tejido aportado por el huésped, ¿sí? De tejido de células inmunes que quieren contener al parásito, ¿sí? Esta es la capa cuticular, que bien como una catáfila de cebolla, es acelular, recuerden, ¿sí? Solamente es proteínas y lípidos. Y esta finita es la capa germinativa, de donde surgen las vesículas prolígeras con todos los protoescólices, van surgiendo todos los protoescólices. Cada protoescólice luego puede dar lugar a un adulto, ¿sí? Sin embargo, además, tiene una capacidad germinativa tan alta, ¿sí? Que además, si esta larva, si este quiste se rompe, ya vamos a ver cómo puede suceder, digamos, bueno, por un traumatismo o durante una cirugía. Si este quiste se rompe, cada protoescólice puede dar lugar, ¿sí? Lo que se conoce como una siembra secundaria, a una nueva larva, ¿sí? O puede dar lugar a un adulto o puede dar lugar a una nueva larva, o sea, a un nuevo quiste hidatídico secundario. Muy bien, como les adelanté, la hidátide tiene líquido hidatídico, ¿sí? Compuesto generalmente por agua, proteína, estos son los compuestos solubles, y tiene material particulado, ¿sí? Como los escólices, los ganchitos de los protoescólices que pueden andar sueltos, ¿sí? Las vesículas prolígeras y las vesículas hijas. Acá podemos ver, es tan hermoso, fíjense los ganchitos, ¿sí? Esto va a dar origen a un adulto, ¿sí? Cuando estroviliza y se generan las proglótides. Bueno, yo les comenté que un humano puede introducirse accidentalmente en el ciclo de transmisión, o sea, puede estar en contacto con materia fecal, la cual contenga los huevos fértiles, o sea, los huevos ya infectivos que eliminó el adulto de un perro, el adulto que está alojado en el perro, perdón, ¿sí? Entonces ingiere un huevo. Este huevo eclosiona, la oncófera es liberada en el intestino delgado, atraviesa el epitelio intestinal y ¿a dónde se dirige? ¿Sí? El primer órgano de choque, por cómo está dispuesta la circulación en el humano, obviamente es el hígado, ¿sí? Entre un 70-90% de las localizaciones son hepáticas, o sea, los quistes hidatídicos son hepáticos, ¿sí? En menor medida se pueden ir a los pulmones y muy
mucho menor porcentaje podemos encontrar quistes hidatídicos en vaso, riñón, peritoneo, en la piel, en los músculos, ¿sí? Así como en el cerebro, en el corazón, en el hueso y en los ovarios, ¿sí? Acá hacemos la mención de que en el hueso, por la estructura que tiene el material del óseo, ¿sí? El quiste se desparrama a través de todas las trabéculas de todo el hueso y no puede formar una capa adventicia, por lo tanto no se denomina quiste, sino que es la larva, digamos, ¿sí? Una hidátide. Muy bien. Podemos observar el gran tamaño que puede adquirir en el hígado un quiste, ¿sí? Bueno, y nada más en esta diapositiva. Muy bien, los mecanismos patogénicos van a estar dados por varios factores, ¿sí? Por el número de quistes que tenga la persona, por el tamaño del quiste, ya como vimos puede haber quistes muy grandes, ¿sí? Hepáticos o pulmonares, por el órgano en donde se ubiquen, ¿sí? Y bueno, y vamos a ver que puede haber complicaciones. Debemos recordar, y es importante saber, que el 60% de los quistes son asintomáticos por muchos años, ¿sí? 10, 20 años, supónganse, o por siempre. Los quistes, la larva cuando se instala y empieza a crecer, crece muy lentamente. Por ejemplo, en los pulmones puede crecer un poco más rápidamente porque el tejido es más elástico que el tejido del hígado. En el hígado ofrece mayor resistencia y entonces el quiste crece mucho más lentamente. Por lo tanto, quizá un quiste pulmonar pueda evidenciar alguna sintomatología más rápidamente que los quistes hepáticos, ¿sí? Pero bueno, igualmente es lento y van creciendo a medida de los años. Como vimos, ¿sí? Dado la ubicación que pueda tener y el tamaño, un quiste puede generar una compresión en las estructuras adyacentes, ¿sí? Esto puede generar una fibrosis periquística, puede obstruir las vías biliares y provocar una ictericia, puede obstruir la vena hepática y provocar hipertensión portal, ¿sí? Si un quiste se ubica en el pulmón y tiene un gran tamaño, ¿sí? Por compresión u obstrucción puede dar un dolor en los pulmones, ¿sí? Un dolor torácico. También puede establecerse una neumonía periquística, ¿sí? Bueno, son los mecanismos por el cual el quiste puede dar la patogenia. Distinto es el tema cuando hay una ruptura del quiste por cirugía o por traumatismo, ¿sí? Aquí, como les comenté anteriormente, se rompe la hidátide, se liberan todos los protoescólices, ¿sí? Y estos pueden dirigirse hacia nuevas ubicaciones y provocar lo que se conoce como hidatidosis secundaria o siembra. Estos tienen la capacidad de generar nuevas hidátides, imagínense, en muchísimos lugares, ¿sí? Bueno, además está la respuesta inmune del hospedador, o sea, el cuerpo va a tender a controlar estos parásitos y va a generar citoquinas y va a atraer mastocitos y se va a activar el sistema inmune de manera que se genere una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí? Lo que se conoce como shock anafiláctico debido a tanta liberación masiva de antígenos parasitarios. Además, los quistes se pueden infectar, ¿sí? Los quistes se pueden romper hacia el peritoneo, generar una siembra en el peritoneo y un cuadro de abdomen agudo, peligra la vida de la persona infectada.
se pueden romper, los quistes pulmonares se pueden romper y generar una vómica. Los quistes hepáticos también pueden romperse y obstruir los canales biliares, ¿sí? La vena portal, bueno, y generar infecciones secundarias. Bueno, con respecto a la respuesta inmune, lo que sucede cuando una persona infectada tiene una larva de varios años, ¿sí? Un quiste hiatídico, lo que se ha podido comprobar es que los antígenos cuticulares estimulan en las dendríticas una diferenciación hacia un perfil tolerogénico. Estas dendríticas van a inducir la activación de linfocitos Th2, los cuales van a bloquear la producción de óxido nítrico por parte de macrófagos que se van a convertir en macrófagos alternativos en lugar de macrófagos activados clásicamente, ¿sí? Estos macrófagos alternativos no van a ser eficaces en la eliminación de la hidátide, por lo tanto va a favorecerse la persistencia del parásito a través de los años. Si se lograra instaurar una respuesta del tipo Th1 con alta producción de interleuquina 12 e interferón gamma, los linfocitos activados van a poder inducir la producción de óxido nítrico en los macrófagos activados clásicamente, y esto sí sería eficaz para eliminar a la larva y para matar al parásito. Sin embargo, lo que se observa es un perfil de tipo Th2 que permite la persistencia parasitaria. Bueno, acá vamos a empezar a estudiar las infecciones causadas por larvas de nematodes. Nos vamos a centrar en el estudio de la infección por Trichinella spiralis, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a recordar un poquito sobre los nematodes, ¿sí? Estos son gusanos cilíndricos, con sexos separados, machos y hembras, que tienen diferentes estadios. A partir del huevo salen las larvas, distintos estadios larvarios de L1, L2, L3, L4, etc. Luego se diferencian adultos a machos y a hembras y copulan, y la hembra fecundada pone huevos, o en el caso que vamos a ver hoy de Trichinella spiralis, pare larvas vivas, ¿sí? Los nematodes, recuerden que son gusanos cilíndricos, como les comenté, tienen un pseudoceloma, en donde están inmersos los órganos, ¿sí? El órgano reproductor muy desarrollado, el órgano digestivo, el aparato digestivo, perdón, ¿sí? Que empieza por la boca, tiene un esófago, en el esófago tienen unas células trichinela que vamos a ver especializadas, luego viene el intestino, recto y ano, ¿sí? En esta diapo vamos a observar qué estadio larvario es causal de la patogenia, ¿sí? Ya sea la triquinelosis, acá como vemos la larva L1 de Trichinella spiralis es la enquistada en el tejido, es la causante de la patogenia. En las larvas migras viscerales podemos observar que la larva L3 de Toxocara es la causal de la patogenia cuando está enquistada en el ojo, por ejemplo, ¿sí? También podemos ver larvas L3 de Ankylostoma brasiliensis migrando por la piel, se puede ver los caminos serpentiginosos, ¿sí? Bueno, y vamos a pasar a lo que es el ciclo de vida ya de Trichinella spiralis. Muy bien, el ciclo biológico de Trichinella spiralis puede darse en cualquier mamífero. Podemos observar que todos son hospederos completos, ya que todos van a alojar todos los estadios del parásito de Trichinella, ¿sí? Cuando un humano, una rata o un cerdo ingiere carne cruda de cerdo
que está infectado, obviamente, ¿sí? O mal cocida, en donde la cocción no fue suficiente para eliminar a la larva. Esta carne en el estómago se digiere, en el intestino delgado se libera la larva, y esta larva L1, que estaba enquistada, atraviesa el epitelio intestinal y forma un sincicio. Y ahí va madurando de L1 a L2, a L3, a L4, ¿sí? O L5, y se diferencia a macho y a hembra, los cuales copulan, y la hembra fecundada pone larvas vivas. ¿Sí? Estas larvitas, ojo, es importante destacar esto, estas larvitas atraviesan el epitelio intestinal y se dirigen por circulación a todos los órganos, ¿sí? Y se establecen en los músculos estriados. O sea, atraviesan todos los órganos y se alojan en los músculos estriados. Bien, en la rata y en el cerdo sucede el mismo ciclo, ¿sí? La rata, al ser carnívora, y por eso destacamos el mecanismo de carnivorismo, se come otras ratas infectadas y se está ingiriendo carne conteniendo larvas enquistadas. Sucede el mismo ciclo completo. Y en el cerdo pasa lo mismo. El cerdo, esta infección está favorecida por sus hábitos alimenticios. En esta diapositiva podemos ver un poquito más en detalle cómo es el ciclo en el intestino del humano, ¿sí? Las larvas que son liberadas por los jugos gástricos atraviesan el epitelio intestinal, se alojan ahí, se forma un sincicio epitelial, van madurando los distintos estadios larvarios hasta que se hacen adultos, ¿sí? Y la hembra fecundada pare larvas vivas, da lugar al nacimiento de larvas vivas. Estas atraviesan el epitelio intestinal y se dirigen por circulación hacia todos los órganos, ¿sí? Hacia todos los tejidos. Va a generar patología en el sistema nervioso central y va a generar complicaciones cardíacas, sí, pero no se van a establecer en estos órganos, ¿sí? El pasaje de estas larvas y la inflamación que van a provocar es lo que va a generar la patogenia, ¿sí? Se van a establecer en músculos estriados. Aquí van a formar lo que se llama la célula nodriza. Vamos a ver bien en detalle cómo se forma esta célula, ¿sí? Esta casita para la larva, y se van a quedar para toda la vida. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los antígenos de excreción y secreción que expresa el parásito, ¿sí? Estos antígenos son producidos, acá podemos observar una célula nodriza, podemos observar a la larva y podemos observar el esticocito. Los esticocitos, ¿sí? Son células que están en el esófago de Trichinella, ¿sí? Estas células producen estos antígenos de excreción y secreción y se sabe bastante porque son muy importantes en la interacción que establece el parásito y el huésped, ya sea mediante la comunicación con las células epiteliales cuando ingresa la larva L1, también con las células musculares cuando se está estableciendo en los músculos estriados y por supuesto con las células del sistema inmune, ¿sí? De esta manera estos antígenos de excreción y secreción pueden modular la respuesta inmune para permitir su establecimiento, pueden reprogramar la expresión génica de los miocitos para poder establecerse, ¿sí? Y muchas de estos antígenos, de estas proteínas, son tibelosadas, tienen tibelosa en su conformación, ¿sí? Se conocen unos 13 de estos antígenos, de estas proteínas. De mayor importancia es la TSL1, ¿sí?
la cual estimula una respuesta, se sabe que estimula una respuesta protectora, se la utiliza para hacer el diagnóstico serológico y se sabe que está implicada en la activación de los mastocitos. Esto está en relación con la respuesta inmune que monta el hospedero para tratar de eliminar al parásito. Bien, vamos a ir paso a paso. En una primera instancia, como les conté anteriormente, ahora vamos a ir desglosando el ciclo, ¿sí? En un primer momento, la larva cuando es liberada en el intestino, la larva L1 en el intestino delgado, atraviesa el epitelio intestinal y forma el sincicio, ¿sí? En el epitelio intestinal. Acá se va diferenciando a los diferentes estadios larvarios hasta llegar a adulto, ¿sí? Y este proceso, todo este sincicio, toda esta diferenciación, toda esta invasión, va a generar un proceso inflamatorio, porque esto es observado por el sistema inmune, ¿sí? Van a arribar células polimorfonucleares, van a arribar células del sistema inmune que van a querer contener a la larva. Sin embargo, van a provocar en paralelo un proceso inflamatorio que va a terminar en una enteritis, ¿sí? Se va a observar diarrea, dolor abdominal y estos son los primeros síntomas que suceden en la primera semana de infección. Entonces, ¿cómo es que se activa el sistema inmune? El sistema inmune se activa por estos antígenos que les comenté anteriormente, ¿sí? Con estas proteínas tibelosadas que van a activar a los mastocitos que van arribando. Estos van a producir interleuquina 4, TNF-alfa y van a provocar una estimulación de las células TH2 con producción de citoquinas como interleuquina 4 y 5, 6 y 10, 9, 13, ¿sí? Estas citoquinas van a favorecer el cambio a isotipo IgE, el cual nuevamente va a activar a más mastocitos a que liberen mediadores proinflamatorios, ¿sí? Moléculas vasodilatadoras, broncoconstrictoras. Se va a establecer un ambiente del tipo alérgico, ¿sí? El cual va a tratar de eliminar al parásito, pero va a generar enteropatía. De la diapo anterior quería aclarar, porque por ahí se llevan una idea un poco equivocada, que no solo los mastocitos actúan en la respuesta contra el parásito, ¿sí? Obviamente están involucrados los eosinófilos, los neutrófilos, las células T, las dendríticas, los macrófagos. Bueno, todas las células van a contribuir al foco inflamatorio que se establece para tratar de eliminar al parásito. Esta eliminación, ¿sí?, se logra cuando se puede aumentar la cantidad de mocos, aumentar los movimientos peristálticos, ¿sí?, aumentar la permeabilidad celular para permitir la salida de líquidos, para tratar de generar una diarrea, ¿sí? Esto es lo que va a permitir la eliminación del parásito. Si ustedes recuerdan cuando vieron cómo el organismo, cómo la respuesta inmune intentaba eliminar el mintos en los estadios intestinales, ¿sí? Es un poco parecido, obviamente, a lo que se les explicó en los seminarios anteriores. La idea acá de remarcar a los mastocitos es porque tienen un papel fundamental, ¿sí?, ya sea produciendo la proteína de mastocitos de mucosa, ¿sí?, para aumentar la permeabilidad celular. Bueno, es una célula muy importante en la generación de una protección para el huésped. Bien, en esta diapo vamos a observar que cuando
migran, las larvas recién nacidas a través del torrente sanguíneo, son observadas por el sistema inmune. Por lo tanto, se activan numerosos eosinófilos. Estos eosinófilos van a ser los que dañen el tejido, ¿sí? Estos eosinófilos, a través de la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, van a tratar de eliminar al parásito. Sin embargo, sus productos, como la proteína básica mayor, van a dañar las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? Van a ejercer citotoxicidad sobre las fibras musculares, lo que va a dañar el tejido y va a provocar un aumento de las enzimas musculares como la CPK, lo cual es un criterio de diagnóstico para nosotros. Al establecimiento de estas larvas que están migrando, de estas larvas recién nacidas, que están migrando por el torrente sanguíneo y llegan a las fibras musculares, el establecimiento de estas se llama transformación basófila, ¿sí? Lo que van a empezar a hacer es modificar la célula, que se va a llamar célula nodriza, empezar a destruir el aparato contráctil, van a provocar que se desplace el núcleo hacia el centro de la célula, ¿sí? Aumente de tamaño el nucleolo, porque va a empezar a provocar el parásito una síntesis de ADN y ARN en su favor, ¿sí? Va a aumentar el número de mitocondrias porque va a empezar a haber mayor actividad, ¿sí? Va a modificar el Golgi, el retículo endoplasmático, los ribosomas, todo en su favor para tratar de establecer su casita, su célula nodriza. Entonces este establecimiento, ¿sí? Empieza a partir del día 7. Hasta el día 7 vamos a tener los síntomas intestinales. A partir del día 7 empieza el establecimiento de la larva y la formación de la cápsula en los tejidos. Lo que van a hacer las proteínas parasitarias es dirigir una transcripción de ARN de mensajeros para producir colágenos del tipo 4 y 6 para encapsular a la larva, ¿sí? Además de la manipulación de los genes de colágeno, se dispara un evento hipóxico inicial, el cual va a estimular la producción de Vascular Endothelial Growth Factor, ¿sí? El cual va a promover la angiogénesis y la formación de nuevos vasitos sanguíneos alrededor de la cápsula. Esto le va a permitir al parásito encapsulado tener un mayor aflujo de nutrientes y poder eliminar sus desechos, los cuales serían tóxicos para él mismo, ¿sí? Bueno, la célula nodriza, la cápsula, está completa a las 2 semanas de haber iniciado la infección, de haberse iniciado la infección. Esta célula es una célula especializada que le va a proveer además protección contra el sistema inmune, está como escondida, ¿sí? Lo que se ha observado es que estas larvas pueden vivir durante años. Sin embargo, si llegaran a morir, ¿sí? Las que mueren a partir de los 10 meses se empiezan a calcificar generando granulomas. Y es lo que va a provocar los dolores musculares. Y bueno, a modo de conclusiones generales, podemos decir de los helmintos tisulares que el humano es un hospedador accidental y que la patogenia se va a asociar al número y a la localización de las larvas, ¿sí? Y a la respuesta inmune que el hospedero pueda desarrollar. Con respecto a los protozoos intestinales y de cavidades, los quistes van a ser las formas de resistencia y van a ser los que favorezcan la transmisión, salvo Trichomonas vaginalis, que no tiene quistes y que se transmite a través de relaciones sexuales. Y los trofozoitos son las formas vegetativas lábiles responsables de la patogenia, ¿sí?
La patología va a ser el resultado de factores parasitarios, además de la susceptibilidad del hospedador y de su respuesta inmune.